Debo contarles una preocupación. Preparando una serie de clases para este canal, entré en la tentación de si los autores expertos eran expertos. Y empecé a darme cuenta de que algunos autores que yo estaba citando eran autores del siglo pasado, aunque a finales del siglo pasado, cuando ya había internet, pero empecé a dudar porque no había inteligencia artificial. Aclaro que sí había inteligencia artificial, pero no era de uso común como lo estamos haciendo ahora. Y entonces tuve que ir rechazando autores sobre el concepto del conocimiento, sobre el concepto de la nociología, de la epistemología, de la teoría del conocimiento racional, de inteligencia y voluntad, de la captación de la realidad, del fantasmata y otras variables conceptuales que eran muy importantes en ese momento para poder yo explicar cuestiones de inteligencia artificial. Y de hecho, cuando escribí mi libro sobre inteligencia artificial, mi gran preocupación era cómo citar a alguien que va a decir algo que yo no sé decirlo y que tengo que citarlo. Y lógicamente ¿cómo puedo yo analizar que es cierto lo que está diciendo? Que debemos aceptar lo que está diciendo o lo que está diciendo lo más exacto que podemos decir al respecto. Quería plantearles esta problemática mía para que sea una problemática de ustedes. Tenemos que cuestionar con expertos el conocimiento y lógicamente también tenemos que cuestionar la misma inteligencia artificial y por tanto tenemos que eh, eh, analizar, cuestionar, decir, asegurar, mejor, asegurar por qué estamos citando un autor en materias técnicas o periciales, inteligencia artificial en concreto, por qué estamos citando a un autor y no otro, por qué confiamos en lo que dice este autor y no lo que dice otro, y no por ofender a los otros autores, sino porque ahí lo estamos comprobando en el siglo XXI una mayor o mejor precisión conceptual en unos casos u otros. Esto me parece que es muy importante. Y tratando de explicar el conocimiento ya de un autor que escribe en el 2017, Aillón, dice que conocer es captar la realidad. Conocer es poseer la realidad interiormente de una manera inmaterial. Una posesión con dos niveles fundamentales, el sensible y el inteligible o racional. El ser humano cuenta con sentidos internos: vista, olfato, oído, gusto, tacto. Cuando a mí me preguntan algo, a mí me gusta hacer una respuesta, preguntar con la pregunta: ¿qué es la verdad? Porque si no tenemos una respuesta sobre la verdad en el siglo XXI, posiblemente no tengamos capacidad de debatir nada. Y lógicamente hay una respuesta sobre la verdad que por lo menos a mí me da una seguridad enorme de que tengo la verdad y no otra. Máxime cuando tenemos muchos filósofos del lenguaje o muchos filósofos del derecho, nos ha pasado con la escuela de Girona, ¿no? Que nos ponen a desmentirnos cuando ellos no están dominando la verdad y cuando ponen en duda la verdad a través de otras formas de apreciación de la misma. Claro, captamos por los sentidos y es una realidad desde el siglo XIII con Santo Tomás de Aquino que los sentidos pueden confundirnos. Podemos ver, ver bien, ver mal, ver con dificultad, ver entre oscuridad, ver entre, como podemos también tener problemas con el olfato, con el oído, con el gusto, con el tacto, que apreciando la realidad con los sentidos, la realidad de las cosas,
con la limitación propia de lo corporal y de los mismos sentidos, la ofrece a la inteligencia. En un primer momento, sigue diciendo ahí John, los sentidos nos proporcionan la experiencia básica de las cosas, sensaciones. En un segundo paso, la inteligencia forma conceptos que nos permiten entender la realidad captada por los sentidos. En efecto, sentir y entender son dos niveles del conocimiento humano, distintos, pero son dos niveles del conocimiento humano. El conocimiento sensible, percibimos la realidad por medio de los 5 sentidos externos y 4 sentidos internos: memoria, imaginación, sentido común y estimativa. Nuestros sentidos externos captan propiedades como el color, el sonido, el olor, el tamaño, la temperatura. Requieren para ello de un estímulo externo: la luz, el sonido, el contacto físico. Los sentidos internos retienen y ordenan los datos de los sentidos externos sin necesidad de estímulo externo. ¿Por qué cito a Aillon? ¿Por qué cito a Aillon? Primero, porque está escribiendo en el 2017. Segundo, porque sabe de inteligencia artificial. Pero lo más importante, porque nosotros no podemos conocer dudando de que conocemos, aunque tenemos constantemente que dudar de si estamos conociendo. Cuando yo leía, por ejemplo, a la escuela de Girona sobre que no podemos llegar ni obtener la verdad y que tenemos que dudar constantemente de ella, estoy de acuerdo, pero no para llegar a la probabilidad, como ellos responden y sostienen, sino para llegar a la verdad. Porque no podemos nosotros dudar de si es cierto sin llegar a la verdad de lo que es cierto. De lo contrario, estaríamos constantemente en la duda metódica de Descartes. Los científicos en el derecho penal nos han dicho una cosa muy bonita. Cuando el médico forense dice que el muerto está muerto, está muerto. No es probablemente muerto, no es un cuarto de muerto, no es muerto una parte y muerta la otra. Y así la huella dactilar y así muchas variables periciales. Pero si nosotros nos pasamos todo el día dudando, posiblemente entonces nunca llegaremos a la verdad y tendríamos entonces que aceptar que la verdad no existe como lo ha hecho la escuela de Girona. No, la verdad es la realidad y lo que tenemos que hacer es ser cada vez más expertos de captar esa realidad a través de las formas del conocimiento interno y externo del ser humano. Pero además ahora nos ayudamos de la técnica de la ciencia, del ADN, de los instrumentos y también de la inteligencia artificial. Muchas gracias.